Bien, el asunto es también, esas exclusiones terminan también generando categorías. ¿Quiénes son los no yo, generalmente, cuando los pensamos subjetivamente? Los que nunca adquieren pleno reconocimiento de agencia. Históricamente, los locos, los niños, las mujeres, los bárbaros, los extranjeros, los no ciudadanos, los menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Este, Ahora, el punto es, esta contraposición es la primera cosa que nos empieza a ayudar a decir relacionabilidad. ¿Ya? ¿Cómo nos relacionamos con otros? Bueno, empieza, o hay muchos ejemplos que tomar a propósito de de este primer problema posible, que es el problema del reconocimiento. ¿Se entiende? Bien, sigamos entonces. En este sentido, bueno, esto es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Desde el punto de vista individual, el, aquel o aquella en quien o en quienes no me reconozco es simplemente porque la matriz de peculiaridades que tiene no son analogables o traducibles a la mía, ¿ya? Por eso es que aquello que yo no reconozco como un individuo igual a mí, o que no se reconoce como un individuo igual a mí, tiende a tener este tipo de connotaciones, ¿verdad? Dormido, ignorante, ebrio, niño, mujer, extranjero, bárbaros, indígenas, salvajes, esclavos, animales, ¿verdad? No me reconozco en ellos, también muchas veces quiere decir que el tipo de relacionabilidad que genero con ellos también puede ser, voy a decirlo así, puede ser disposicional. Por eso, se le dice siempre a ese no yo qué es lo que tiene que hacer o qué no, o qué puede hacer y qué no. Ah, y otra cosa, estas condiciones o estas características o estos rasgos no solo son lo que son, sino que se juntan. En el sentido de que alguien, además de dormido, puede ser ignorante. Alguien, además de ignorante, puede estar ebrio. Alguien, además de niño, puede ser mujer. ¿Se entiende? O sea, puede ser una mujer, niña, ignorante, ebria, dormido, extranjera, indígena, o sea, ya, como quien dice, todos estos numeritos de la rifa se pueden comprar al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso implica también limitaciones en la relacionabilidad, como ustedes creo que lo pueden entender. Y si no lo entienden, me preguntan, ¿verdad? Ahora, en relación con la categoría de sujeto, esta matriz, ya aquí lo único que hay que decir es que esta matriz que aquí reconocíamos como matriz de peculiaridades, acá no es en esa matriz de peculiaridades en lo que nos fijamos, sino precisamente en los rasgos universales, generalmente deseables, que predicamos de la subjetividad y se los negamos a aquellos en quienes no nos reconocemos o a quienes no queremos reconocer como iguales a nosotros. ¿Ya? Por eso el dormido, el ignorante, el ebrio, etcétera, etcétera, son no sujetos. Aquí no es que sean no individuos. En el caso del individuo, no, siguen siendo individuos, pero sí, son individuos de los cuales puedo disponer. De estos sujetos también puedo disponer. Pero el punto es, aquí no se les niega la condición de individuos, aquí se les niega la condición de sujeto. ¿Se entiende? Preguntas. Todo bien. Profe, una Profe, pregunta. Adelante, por favor, por favor. ¿Quiere usted primero? no, Eh, adelante, dale. Ok, por ejemplo, en lo que pasó en la Alemania nazi contra sí, los judíos, sí. eso sería una exclusión de sujeto, no de individuo. Vamos a ver, puede ser de ambas. Puede ser de ambas. ¿Por qué? Porque, eh, vamos a ver, tal vez hay algo que no he dicho. Bueno, hay muchas cosas que no he dicho, pero el punto es, hay algo que no he dicho y que sería importante decir en este momento. Recordemos que esta distinción entre sujeto e individuo
es también una distinción conceptual, es analítica. ¿Qué quiere decir? Que no es que nosotros andemos solamente la máscara o lo que decía ahora, la gabacha de individuo y o la gabacha de sujeto. No, uno puede andar las dos o uno puede definirse a partir de las dos realmente, ¿ya? Entonces, también depende de qué es lo que estemos analizando de esa relacionabilidad, podríamos decir en relación con una o con otra de las categorías o nociones. En el sentido de que, vamos a ver, de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de los comunistas, de los negros, que eran los grupos, digamos, que eran grupos perseguidos por el régimen, podemos hacer construcciones universalizantes, ¿ya? De hecho, si usted ve los discursos de odio, hay muchos discursos de odio que se vehiculizan a partir de criterios universalizantes, cuando se hacen generalizaciones, ¿ya? No sé, voy a decir, los X, los sanchitos, ¿ya? Los sanchitos, no sé, y hacemos ahí una apreciación, ¿ya? Ahora, el asunto es, Emanuel, es imposible que una vez que estos sujetos, desde su condición de sujeto, son perseguidos, atrapados, encarcelados, torturados, eliminados, es imposible hacérselo solo a su subjetividad sin hacérselo a su individualidad. ¿Me explico? Ya, es imposible, simplemente, o sea, porque son una u otra cosa, son una y la otra cosa, pero recuerde, estas son nociones explicativas. ¿De qué? De algo, en este caso, de personas, de agentes, ¿ya? Que los estamos leyendo como una u otra para explicarnos ciertas cosas. No es que son solo individuos o solo sujetos. Dependiendo cómo los explicamos, estamos explicando de ellos lo que entendemos a partir de la noción de sujeto. O dependiendo cómo los expliquemos, estamos explicando de ellos lo que entendemos a partir de la noción de individuo. Emanuel. Ok, gracias, profe. Perfecto, muchas gracias a usted. Por favor, ¿quién más tenía preguntas? Sí, profe, muy rápidamente, era como, tal vez que noté que el hecho de que tenga como ese carácter de alguna manera cuantitativo, la agregación de caracteres, eso de ser mujer, ser niño, incluso y contemporáneamente hay como una negación de cierta diversidad en función de las preferencias sexuales, de las capacidades funcionales con las personas, por ejemplo, con diversidad funcional y demás. De alguna manera esa construcción de sujeto genera como una especie de ideal normativo, digamos, como que apela a que todo el mundo debe ser de una manera específica, todo el mundo debe ser, el ideal de hombres de alguna manera ser un hombre blanco, heterosexual, occidental, y digamos, todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera no sé si también están reflejadas en los derechos humanos, por ejemplo, como que tal vez han habido críticas de coloniales que van en esa línea. Sí, efectivamente, Ronnie, precisamente por abstracto, porque sí, al ser un conjunto de descriptores, ¿verdad? Obviamente lo que terminan es generando un perfil antropológico, efectivamente. Un perfil de persona, un perfil de ser humano, un perfil de agente, un perfil un perfil de sujeto de ley, etcétera, etcétera. ¿Ya? Efectivamente, generan ese problema. Tan es así que, y esto se lo escuché al profesor Gallardo, este, cuando llevábamos clases con Helio, él era el que bueno, en mi caso tendría que decir el que me permitía abrir los ojos a propósito de ciertas cosas, digamos, en este sentido, los derechos humanos, si los derechos humanos realmente fueran suficientes, ¿ya? No habría necesidad de particularizar más allá de lo humano, pero el hecho de que haya necesidad de hacer también capítulo específico para derecho de los trabajadores, para derecho de los niños, para derecho de los migrantes, para derecho de los refugiados, ¿ya? Ya solo eso salta las alertas, ¿ya? Lo hace muy sospechoso. ¿Por qué? Porque no metemos en ese saco solamente a lo humano. Bueno, porque lo humano también es una noción que tiene sus trampas, ¿ya? Y los derechos humanos
obviamente también tienen sus limitaciones. Entonces, en ese sentido también es algo que tenemos que estar revisando constantemente. Cuando veamos a Rancière, vamos a ver también, cuando él presenta esto, desde el inicio, digamos, en la Revolución Francesa, las revolucionarias reclamaron. ¿Por qué? Porque resulta que sí, hicimos la revolución, cambiamos el estado de cosas, pero resulta que las mujeres seguían ocupando el espacio social, simbólico, político, ético, etcétera, etcétera, que estaban ocupando desde antes de la revolución. Entonces, ellas cuando hacen el reclamo, van y preguntan a propósito de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ellas reclaman y preguntan que si las ciudadanas francesas son franceses, que si las francesas son franceses en el sentido de que parece ser que los criterios que estaban utilizando para leer a los varones no eran los mismos que estaban utilizando para leer a las mujeres. Entonces sí, lo que estás diciendo también tiene todo ese sentido porque se establece un perfil general. Un perfil general y muchas veces este perfil general también tiene implicaciones en el ámbito de lo desiderativo, en el sentido de la categoría muchas veces reconoce también cosas que de alguna manera, desde donde se está estableciendo, son características, voy a decirlo entre comillas, deseables, ¿verdad? Deseables. Uno obviamente tiene que tener mucho cuidado y cuestionar mucho esto de esa desirabilidad, pero sí, creo que por ahí va tu pregunta y creo que tienes toda la razón, Don. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Quiero decir algo, Por que favor. no sé muy bien cómo plantearlo, pero bueno, voy a intentarlo. Que bueno, justamente en la línea de la participación de los dos compañeros, yo estaba pensando esto que usted venía hablando en función de las expresiones de discriminación, todas las que uno se pueda imaginar, como que es muy difícil identificar en qué medida en la discriminación se ataca lo concreto, ¿verdad? Lo singular. Y es muy difícil diferenciar eso también de lo subjetivo, ¿verdad? Como que son dimensiones como muy entrelazadas, aunque con sus particularidades. Y me preguntaba, con la dimensión de individuo, con la noción de individuo, y revisando las notas de la vez pasada, como que tengo que refiere a lo privativo, a lo singular, a lo excepcional. Si esa categoría de individuo, qué tan oportuno o no, sea también como colocarla como cuerpo, digamos. Porque cuando hablamos del individuo con esas categorías con las que se ha venido hablando, a mí lo que me suena es a cuerpo. Pero no sé por dónde iría la discusión que usted quiere plantear y si es tan útil o no plantearlo en ese término. Vamos a ver, lo de su utilidad dependerá también cómo se plantee, ¿verdad? Ciertamente hay algunas propuestas, obviamente si vos lo planteas de esa manera, no hay más que remitir a Judith Butler, por ejemplo, ¿verdad? Judith Butler cuando hablaba de las manifestaciones, de las marchas de los invisibles, las marchas de los indignados, me acuerdo haber visto alguna entrevista donde ella hablaba de esas personas como cuerpos que se manifiestan, cuerpos que reclaman, cuerpos que marchan, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, estas teorías, digamos, que utilizan el cuerpo como categoría, a lo que remiten es precisamente a esa irrenunciabilidad de lo singular. ¿Qué más singular que el cuerpo, digamos, al menos en ese sentido, ¿verdad? Ahora, el asunto con estos descriptores universales, que están más del lado de la noción de sujeto, es que sí, efectivamente, voy a poner un ejemplo a partir de los discursos de Donald Trump, ¿verdad? Ha habido algún seguimiento a cómo, por ejemplo, cuando Donald Trump se refiere a quienes protestan por este movimiento de Black Lives Matter, lo hace de una manera muy distinta, con una visceralidad muy evidente, a, por ejemplo, cuando quienes estaban reclamando eran estos individuos blancos
que lo que querían, que negaban la pandemia, por ejemplo, que lo que querían era volver a la normalidad de antes de que llegara la COVID y todo esto. Y él incluso le pedía a los alcaldes de las comunidades a donde estos blancos se estaban manifestando y les pedía que los comprendieran, que eran buenas personas, que lo que estaban era pasando por un problema de mucha estrujación económica y que son personas con las que se puede dialogar. En cambio, de las protestas de las personas de color, se refería como, básicamente como revoltosos, gente a las que hay que poner en orden y aplicarles la ley y el orden, decía él en algunos comunicados. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, que desde las maneras generales en las que se está refiriendo a una u otra población, efectivamente lo está haciendo a partir de estos descriptores universalizantes. Pero cuando la gente recibe el garrotazo, por más que aplique ahí, se esté aplicando la discriminación de manera también generalizada, el garrotazo se lo lleva a una persona específicamente, ¿verdad? Entonces, dice, eso también singulariza, y eso también le da una historia. Eso también lo ancla en un entramado de circunstancias que, dice, que es esas circunstancias y no otras. Entonces, lo que, de nuevo, es ver cómo nos fijamos y cómo las categorías que utilizamos nos sirven para explicar las cosas una misma circunstancia desde perspectivas diferenciables entre sí. ¿Ya? Por eso sí, obviamente, hablar del cuerpo de unos y el cuerpo de otros sería una posibilidad que precisamente tiene que ver con esa distinción entre individuo y sujeto. No sé si con eso más o menos le... Gracias. No, súper, muy bien, gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Hoy estoy tan contento. ¿Ya? Sí, sí, eso está muy bien. Muy bien. Ahora, como les decía, esa contraposición entre los yo y los no yo es lo que nos empieza a sugerir cierto ámbito de relacionabilidad en la explicación. Ahora, veamos cómo lo vamos a tratar de vincular con las pretensiones metodológicas del curso. Aquí lo puse hacia maneras como de simplemente con variables y cosas así, para que parezca algo serio, pero no, realmente no es gran cosa. Vamos a ver. A la sociedad la vamos a poder entender también desde la construcción a partir de individuos o la construcción a partir de sujetos. Y de hecho eso es importante porque eso también perfila la teoría, ¿verdad? Ahí, en Kant no hay una reflexión específica sobre lo social, así específicamente sobre lo social. Hay ciertos atisbos, pero se puede reconstruir. Y en Kant, para reconstruir eso, tenemos que acudir a la noción de sujeto. Si contraponemos a Kant, por ejemplo, con los liberales, clásicos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera, la sociedad se reconstruye como totalidad a partir de la relacionabilidad entre individuos. Esto no es que David Ricardo y Adam Smith no hablaran de sujetos, pero lo que estamos tratando de evidenciar es cómo la categoría central de explicación es la de individuo. De la misma manera que Kant también nos sirve para explicar al individuo, pero eso tiene sus implicaciones en la teoría. Ese es el punto. Y dependiendo en qué se haga un énfasis, podemos hacerlo de una o de otra perspectiva. Entonces, la sociedad la podemos ver como una agrupación entre individuos y ahí tendríamos que ver cuáles son las implicaciones que esto tiene. O como relación entre sujetos. Que se distingue entre sí esto, de nuevo, analíticamente, tal como ya lo he tratado de dejar establecido hace unos cuantos minutos. ¿Verdad? También podemos ver relaciones entre sujeto e individuo en el sentido de que a veces hay ciertas acciones en las que uno está actuando con las dos, más bien, lo que está haciendo puede ser explicado a partir de las dos nociones. Coinciden tanto el entorno subjetivo como el individual. Ahora, también podemos ver
cómo la sociedad, como grupo, en relación con los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo de este tipo. Cuando vemos las relaciones sociales en relación con categorías o con tipos de individuos. Por ejemplo, cuando simplemente estamos atendiendo a la generalidad de la ley, en el sentido de que, qué sé yo, la ley aplica, o la ley, esta ley lo que va a regular es, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de ley, no sé, los servicios de transporte público. ¿Por qué decimos que en el país hay un problema, digamos, de legalidad en relación con las personas que manejan utilizando la plataforma Uber? Bueno, porque en principio tenemos una limitación que no nos permite reconocer transporte público, por ejemplo, más que a los taxistas de taxi rojo, de la concesión que da el Estado. Bueno, si lo pensamos así, en general, bueno, estamos pensando a los taxistas como un tipo de grupo. Y la noción es más subjetiva que individual en este caso. Ahora, también podemos hablar de la relación entre cómo se relaciona la sociedad con ciertos individuos, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con cómo la sociedad establece limitaciones específicas a lo que es privativo de cada quien. Digamos, la sociedad reconoce también, por ejemplo, mis libertades individuales, que también se pueden explicar acá también, o reconoce mi propiedad individual, o la sociedad es en última instancia condición de posibilidad para que yo como individuo sea reconocido tan siquiera. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, yo tan siquiera tenga, por ejemplo, un número de cédula, que el número de cédula es mío, es solamente mío y nada más que mío, se requiere de una relación entre ese grupo social que hace posible, por ejemplo, algo como ser poseedor de un carnet de identificación y el hecho de mi individualidad. Que ese ejemplo no es algo realmente relevante. Bueno, antes de los 90 en este país, a las poblaciones indígenas no se les daba tarjeta de identidad, no se les daba cédula, no se los reconocía como y en este tanto todas las implicaciones legales de reconocimiento como ciudadanos, etcétera, etcétera, de tener acceso a ciertos derechos, a ciertos servicios, etcétera, etcétera. Para que vean que este tipo de preocupaciones nos puede dar para mucha reflexión. ¿Alguna pregunta con esto? Bien. Ahora podemos retomar los contenidos del curso. Bueno, los otros contenidos del curso. Sin embargo, ya es la 1:47. Bueno, como la clase empezó a la 1:05, 1:07 más o menos, entonces voy a seguir 10 minutos más y a las 2 hacemos la pausa para que descansemos un ratito. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Muy bien, veamos ahora a la propuesta de la profesora Adela Cortina, ¿ya? La profesora Adela Cortina se conoce, entre otras cosas, por ser traductora de Kant, por trabajar Kant, y además, de alguna manera podríamos decir, por estar muy empapada, digamos, y en su propuesta se ve también una preocupación muy relacionada con reflexionar a propósito de los entornos generales que hicieron posible a Kant, pero vamos, ella, a la profesora de la Cortina no se la conoce por ser una especialista específicamente en modernidad o en ilustración. Bueno, que podemos decir que lo es, pero el punto es, ella lo que hace es que hereda esas categorías y sigue, digamos, en esta tradición. Y por eso es que nos sirve para explicar ahora la parte que más bien se relaciona con lo subjetivo. Aquí hay varias cosas que tienen que empezarnos a ser significativas. La primera, bueno, la modernidad como periodo, pero no solo como periodo, sino como generadora de contenidos en relación con las discusiones que hace posible y en relación con las explicaciones que hace posible. Eso por ese lado.
Y luego, esta noción de crítica, que es importante, especialmente a partir de Kant, ¿verdad? De hecho, para Kant, modernidad crítica es casi que redundante, ¿verdad? En la crítica de la razón pura hay una parte, hay un pasaje, me van a disculpar, pero ese pasaje es hermoso, ¿ya? Donde Kant habla de precisamente la modernidad, precisamente como esa época de la crítica. Y él dice algo así, como nuestra modernidad, nuestro tiempo es en especial el tiempo de la crítica, ¿verdad? Y aunque hay algunos, algunos ahí que quieren escaparse a la crítica, ¿verdad? Que quieren eximirse de la crítica, ¿verdad? Realmente lo que tenemos que pensar es que nuestra época es importante precisamente por este dato, porque es crítica. Habíamos visto, creo, que por crítica íbamos a entender esto de la revisión de alcance, la revisión de límites. En la parte metodológica lo habíamos visto. Bueno, eso es kantiano. Eso viene de Kant. Y que la modernidad sea la época de la crítica, quiere decir en Kant que es en la modernidad que se tiene la posibilidad o se tiene de la mejor manera en la historia, para decirlo con Kant, en la mejor manera en que a partir de la razón se puede revisar los productos que se han venido generando, los productos culturales, los productos filosóficos, los productos artísticos, los productos teológicos, etcétera, etcétera. Todos estos productos, todo este quehacer humano se revisa y se puede revisar como algo normal en la época. Antes de la modernidad eso no era así. Eso no era posible, o no era posible de la manera en que empezó a ser posible en la modernidad, porque tampoco es que en la modernidad las críticas se recibían y todo bien, ¿verdad? Recuerden que por lo que Kant propone en su texto sobre filosofía de la religión, fue censurado, ¿verdad? O sea, también había ejercicios de poder a propósito de la crítica, ¿verdad? Pero el punto es, la modernidad es crítica para Kant por definición, ¿ya? Tendríamos que ver hasta dónde da esa crítica y hasta dónde pudieron haber sido más críticos, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, aquí tenemos dos variables importantes, modernidad y crítica. Vamos a ver otra variable que va a ser importante, que es este concepto de filosofía práctica, en el cual del cual se nutre nuestro curso, ¿verdad? Filosofía práctica, y de nuevo, esto es una categoría que le damos de Kant, ¿verdad? Filosofía práctica es, en Kant, sinónimo de ética, sin más, ¿verdad? Filosofía práctica tiene que ver con esa reflexión que hacemos que tiene un efecto en la praxis, que es la palabra, praxis, praxios, es la palabra de donde viene nuestra palabra práctica. O sea, tiene que ver con una filosofía, vamos a decirlo así, suena recursi, pero no importa, una filosofía de la acción, ¿ya? No es una filosofía que se preocupa solamente teóricamente por aquello que está reflexionando, sino que también, además de esa reflexión, de alguna manera está ligada con una actividad en específico, que es importante. Permítanme un momento. Griego, perdón, me hicieron una pregunta. Perdón, debí mutearme, qué vergüenza. Fue mi hija me preguntó que esa palabra de qué idioma era. Qué pena. Bueno, que dicha que no están viendo. Bueno. Tranquilo, profe. Ok, el asunto es este. Vamos a ver a dónde estaba. Así, la filosofía práctica entonces tiene que ver con esta peculiaridad que tiene la reflexión filosófica de que por un lado se puede referir a un objeto de manera solamente teórica o también puede ver ese objeto en su peculiaridad práctica, ¿verdad? En su aplicación. Y ya dije la palabra que no quería decir, porque la filosofía práctica no se dirige solamente a una cuestión aplicativa, sino que tenemos que pensarlo simplemente en un actuar en general. De lo cual una posibilidad, claro, es la aplicación.
Vamos a ver. La filosofía, en tanto que práctica, tiene tres cosas, tenemos tres cosas que reflexionar a propósito de ella. Disculpen un momento. Disculpen un momento. Bueno. Ok. La filosofía práctica tiene que ver con tres cosas que me interesa presentar en este momento. La primera es que la filosofía es práctica o que la filosofía que es práctica tiene que evidenciar los criterios que utiliza a la hora que hace los planteamientos que realiza. ¿Ya? Eso no es privativo de la filosofía práctica, eso también puede ser cierto de la filosofía teórica, ¿verdad? Pero es indispensable para la filosofía práctica. Después, la filosofía práctica, tal como la entendían a partir de la modernidad, tiene que ver con cómo también se implementa la reflexión y la acción en relación con los usos, las costumbres, lo usual, lo esperable, etcétera, etcétera. En ese sentido, en la filosofía práctica cohabitan y coexisten ética y moral, ética y moralidad. Ya no es solo la reflexión filosófica a propósito de conceptos, sino también a propósito de las reglas de interacción entre individuos o sujetos, como lo queramos ver. A esto Kant también le llama, no solo filosofía práctica, también le llama metafísica de las costumbres. O mejor dicho, esto en Kant lo podemos ver como metafísica de las costumbres, que no es solo de Kant, también Schopenhauer tiene metafísica de las costumbres, también es una preocupación de época, ¿verdad? Ahora, en la modernidad crítica vamos a tener a los sujetos como los elementos fundamentales de la explicación. Ya, en ese sentido, la filosofía práctica se nutre de esta posibilidad como uno de sus puntos fundantes, ¿verdad? En la modernidad, la subjetividad es crucial. Voy a poner un ejemplo nada más y con este ejemplo hacemos el cierre para la pausa. Una película que me pareció interesante a propósito de esto fue la película de Robin Hood, en la que sale Russell Crowe. No sé si la vieron. Es interesante. Si ustedes la ven, esa película podría servir como para hacer una aplicación en este curso. ¿Por qué? Si ustedes lo ven, hay una discusión interesante y transversal en esa película. Y es que todos los nobles, los nobles con los cuales después se identifica Robin Hood, lo que están reclamando es algo casi como un pliego de derechos civiles. Si ustedes recuerdan, al puro final de la película, cuando el rey se había comprometido en firmar el pliego de derechos, porque básicamente le habían salvado el pellejo contra la invasión francesa, ¿verdad? El rey sale y cuando ve el pliego dice, no, pero vean, yo soy el rey, ¿verdad? Yo reino por derecho divino. Yo no tengo por qué comprometerme frente a ustedes absolutamente a nada. Yo no tengo por qué firmar este papel y lo quema, ¿verdad? Y inmediatamente, de la manera más arbitraria, manda a detener a Robin Hood, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo podemos ver una contraposición muy interesante entre esa nueva manera de hacer política, de hacer agencia moral, de hacer agencia política y ética que hay en la modernidad y las maneras viejas de interactuar de los individuos, donde hay un individuo que vale más que otros, en este caso el monarca. En contraposición, por ejemplo, con una ley que regula ya no individuos, voy a decirlo rápido, y esto no es del todo correcto, pero ya la ley no aplica sobre individuos, sino sobre sujetos, sobre tipos. De hecho, vean que para que a uno lo condenen con las leyes tal como las entendemos todavía hoy, tiene que haberse cometido una acción que pueda ser tipificada como delictiva.
O sea, si uno es lo suficientemente original como para, como para hacer una acción no adecuada, digamos, no buena, pero que no está tipificada, que no está en el manual, que no está en el catálogo, uno se salva. ¿Por qué? Porque al no estar tipificada, entonces no hay manera de que a uno lo puedan condenar por eso. ¿Se entiende? Y eso en esa película se ve de una manera, digamos que bastante interesante. De una manera interesante. Manuel pregunta por la película. Sí, efectivamente. Robin Hood, la de con Russell Crowe, con Kate Blanchett y con hay un actor, Max von Sydow, el que acaba de morir, el que murió recientemente. ¿Verdad? Bien, entonces, a menos que tengan alguna pregunta, podríamos hacer el cierre de, para la pausa pedagógica que llamamos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, entonces, podríamos, separarnos de las pantallas y nos vemos de nuevo en unos 10 minutos. Muy bien. Entonces, hasta dentro de 10 minutos. Chaito.